Ya se ha hecho oficial uno de esos fichajes que era prácticamente un secreto a voces, pero que simplemente faltaba decir sí, ya soy jugador del Real Madrid. Y eso es lo que ha pasado hoy con Trent Alexander-Arnold. Hablamos seguramente de una de las grandes bombas que vamos a tener en este mercado de fichajes, aunque como he dicho anteriormente, este fichaje ya se venía rumoreando y haciéndose casi oficial desde hace bastante tiempo, incluso meses podríamos decir. Aquí básicamente había dos dudas, si iba a jugar el Mundial de Clubes con el Liverpool o lo iba a hacer con el Real Madrid. Y finalmente el conjunto inglés y el español han llegado a un acuerdo para que sea traspasado antes del propio Mundial de Clubes. Lo que quiere decir es que el Real Madrid tiene nuevo integrante para su plantilla de cara al torneo que empieza prácticamente dentro de medio mes. Un Trent Alexander-Arnold que sinceramente yo aquí no vengo a descubrir absolutamente nada. Todos ya conocéis a Trent Alexander-Arnold. Hablamos seguramente de uno de los mejores laterales derechos del mundo, si no el mejor incluso para mucha gente. Un jugador que ha trascendido muchísimo en la posición en los últimos años. Ha sido un futbolista que ha ganado Champions, ha ganado Premiers. Bueno, en este caso hablamos de uno de los jugadores que está claro que está elegidos a mandar en esa posición, no solo porque lo viene haciendo ya, sino también en los próximos años, porque de Arnold venimos ya hablando ya desde hace bastante tiempo. Creo que es en esa temporada 2017-2018 donde empieza a aparecer con muchísima fuerza, y en esa temporada precisamente es cuando pierde la final frente al Real Madrid. Luego la siguiente la ganaría el Liverpool con Arnold siendo también muy protagonista. Y bueno, insisto, es un fichaje del que ya se venía comentando que se iba a hacer oficial, pero se ha hecho oficial del todo ya en el día de hoy. Y sobre todo un jugador que creo que puede cambiar mucho el rumbo del Real Madrid para mí en las próximas temporadas. Tiene solamente 26 años. Insisto, que llevamos ya hablando de él casi 7 temporadas. Es que apareció realmente joven en la élite del fútbol inglés. Bueno, es verdad que es un lateral, para entenderlo, muy distinto a lo que te puede ofrecer Dani Carvajal. Dani Carvajal más bien es un lateral derecho de la vieja usanza, lateral derecho de largo recorrido, que puede llegar bien a línea de fondo, pero que también es un jugador bastante bueno en el 1 para 1 defensivo. Un jugador con un físico bastante imponente. Bueno, todos conocemos a Dani Carvajal. Trent Alexander-Arnold es una cosa totalmente distinta, es un lateral muy moderno, que casi tiene roles de centrocampista, con capacidad para meterse por dentro, y de hecho incluso alguna que otra vez ha jugado de mediocentro. Yo recuerdo, por ejemplo, que en la pasada Eurocopa con Inglaterra, cuando analizamos los partidos, algún codo partido ahí Alexander-Arnold lo vimos siendo titular con Inglaterra en esa posición de centrocampista al lado de Declan Rice. Dicho eso, yo no creo que en el Real Madrid vaya a desempeñar esta función casi nunca. Yo creo que va a sumar control, pase y sobre todo una mejor salida de balón, que al equipo le hacía mucha falta, pero en mi opinión lo va a hacer casi siempre desde el lateral derecho o desde el carrilero, porque evidentemente una de las cosas que aún no sabemos de este Real Madrid de Xabi Alonso es cuál va a ser el esquema más prototípico. Yo creo que es un jugador que tiene que venir 100% a ser titular. Es un jugador al que se le va a pagar mucho dinero de forma evidente, al final quedaba libre y por lo tanto había que pagarle evidentemente una cantidad importante. Y sobre todo que es un jugador que te puede cambiar mucho el estilo del Real Madrid y ofrecerte unas cosas que a día de hoy el Real Madrid no tiene. Por lo tanto, en ese sentido, creo que es un jugador que tiene que ser titularísimo. Ahora bien, hay que ver qué pasa, cómo está Dani Carvajal cuando se recupere de la lesión. Porque claro, el Carvajal pre-lesión no había tampoco ninguna duda de que, al igual que Arnold, era uno de los mejores laterales del mundo. Y aquí es donde yo veo diferentes alternativas en base a lo que ha hecho habitualmente Xabi Alonso. Y yo creo que hay tres posibles. La primera es, si nos partimos del esquema de defensa de 3 con carrileros, yo veo muy probable un Dani Carvajal de central derecho en esa defensa de 3, que a lo mejor ahora mismo mucha gente dice, madre mía, pero eso es una locura, Carvajal necesita subir mucho la banda. Bueno, es que puede ser que el nuevo Real Madrid no necesite un Carvajal tan ofensivo, sino un Carvajal que defensivamente te pueda cumplir muy bien en ese rol. Y creo que Carvajal tiene la capacidad para poder hacerlo y directamente darle el carril a Trent Alexander-Arnold. Otra alternativa que también hemos visto, por ejemplo, en el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, es los carrileros jugando casi como extremos o medio derechos y una defensa de 4, donde ahí inventaría Dani Carvajal de lateral derecho, donde ha jugado siempre, con Trent Alexander-Arnold por delante. No es una especie de doble lateral, porque realmente ahí Alexander-Arnold sería un jugador muy ofensivo. Lo hemos visto en el Bayer Leverkusen hacer esto con Frimpong o con Grimaldo, que en vez de ser laterales o carrileros eran directamente los extremos cuando quería tener Xabi Alonso un planteamiento un pelín más defensivo. O la opción donde no podemos ver casi nunca juntos a Arnold y a Carvajal es cuando el equipo juegue con defensa de 4
y Arnold parte de la posición de lateral derecho. Es verdad que esta parece a priori la más sencilla de entender, porque es donde Arnold viene jugando toda la vida. Hay mucha gente que suele decir, no, pero es que Arnold defensivamente es un jugador muy flojito. Bueno, la realidad es que Alexander Arnold, desde que llegó a la máxima élite del fútbol, viene jugando siempre como lateral derecho y además en línea de 4. O sea, es un jugador que no tiene por qué jugar de carrilero, aunque mucha gente lo piense. Y luego el tema de si defensivamente es un jugador muy flojito o no, yo creo que es un jugador que no es tan malo defensivamente como se dice. Lo que sí es verdad es que evidentemente es un jugador que se prolonga mucho en el ataque, a veces descuida la espalda y por supuesto no es Dani Carvajal. Creo que en esto no hay ninguna duda. Son dos laterales muy distintos. ¿Por qué a mí me parece un fichaje que el Real Madrid tenía que hacer? Lo primero, por los grandes problemas que ha tenido el equipo esta temporada en esa posición. En cuanto Carvajal se lesionó, fue una sangría. Y ya hemos visto lo que ha pasado con Lucas Vázquez esta temporada. Que al final Lucas Vázquez también, lo más seguro es que se vaya del Real Madrid. Por lo tanto, si tenías que reforzar la posición sí o sí, qué mejor que hacerlo con uno de los mejores del mundo en la misma, como es Trent Alexander-Arnold. Y sobre todo porque al Real Madrid hemos visto que ha tenido muchos problemas en facetas donde Arnold creo que puede ayudar una barbaridad. Principalmente creo que salida de balón y construcción de juego. Hemos visto un Real Madrid que cuando no estaba Ceballos a un gran nivel o Modric a un gran nivel, el equipo con balón era un equipo demasiado plano. Eran muchas veces que los de arriba se inventasen alguna genialidad y poquito más. Y creo que Alexander Arnold puede ayudar mucho en esto. Es un jugador que en el Liverpool lo hemos visto hacer, insisto, rol de centrocampista para poder habilitar luego ya a los Mohamed Salah, a los Luis Díaz, Mané en su momento cuando estaba. Bueno, que es un jugador que se puede entender realmente bien con los de arriba, aunque parta desde la posición de lateral derecho. Y luego también en salida de balón. Lo que más ha perdido el Real Madrid desde que Toni Kroos se retiró hace un año es esa salida de balón óptima, donde los centrales que ha tenido este año creo que sí han tenido un buen desplazamiento en largo, pero ha faltado un poco un jugador en el centro del campo que pueda conectar un poco entre las líneas y sobre todo que si los rivales te presionan, un jugador con la habilidad para poder romper esas presiones. Y creo que Alexander Arnold, a través de su talento individual, principalmente con un pie derecho privilegiado que tiene, también puede ayudar en esta faceta. Y ese pie derecho privilegiado creo que también puede ayudar en otra cosa en el Real Madrid, que a lo mejor mucha gente no lo ve tan importante, pero para mí sí que lo es, que es el tema del balón parado. Yo me imagino un Real Madrid a balón parado donde Trent Alexander-Arnold pone muchos corners, pone muchas jugadas, insisto, de falta. Es un jugador que también puede tener un buen libre directo, desde pegándole desde la frontal. Ahí no tengo tan claro que sea él el elegido. Pero insisto, corner, faltas laterales y demás. Yo me imagino un Real Madrid donde Trent Alexander-Arnold es el lanzador del equipo. Y eso también es una ventaja competitiva que el Real Madrid este año, sinceramente, no tenía tampoco un especialista en esa faceta, porque en eso Toni Kroos era muy importante. Este año a veces ha sido Rodrigo, a veces también ha sido Modric cuando estaba, pero no tenía tampoco un especialista en el balón parado. Creo que Trent Alexander-Arnold puede serlo. Y lo de las faltas tengo más dudas. Por ejemplo, aquí Giorgio nos daba el apunte de que en el Liverpool las tiraba él muchas veces. Insisto, no sé si por galones en el Real Madrid va a poder hacer eso o no, pero desde luego también parece un candidato. O sea que encima es un jugador que a balón parado también te va a acabar sumando. No sé, me parece un fichaje muy importante porque el Real Madrid no tenía este perfil. Evidentemente aquí la gran competencia va a ser Carvajal y ver cómo viene Carvajal, que aquí decía Raulín que si en algún momento podía ver a Arnold de medio derecho y a Carvajal de lateral derecho, y sí, es una de las tres posibilidades que había contemplado al principio para que ambos encajasen en el 11, creo que podría ser sin ningún tipo de problema. Y ya por finalizar, este análisis del fichaje, quizás lo que ha sido sorprendente, o no sé si sorprendente, pero lo que más puede lugar a debate, porque que es un fichajazo me parece absolutamente indiscutible, lo que más puede llegar a dar lugar a debate es que se han pagado, ¿vale? 10 millones de euros, como tenéis aquí, simplemente porque juegan en el Madrid durante un mes, ¿vale? Básicamente el Madrid ha pagado al Liverpool 10 millones para que pueda jugar con el Madrid el Mundial de Clubes y de esta forma que no lo juegue con el Liverpool. Es yo creo que donde más amplio puede estar el debate. No sé por el chat si estáis de acuerdo o no en que esto es una buena operación o no. Hay una cosa clara, el Madrid quiere cambiar mucho su estilo y la plantilla de cara al propio Mundial de Clubes porque se está moviendo hiper rápido. O sea, ya lo de Huijsen se hizo hace una semana, ahora directamente se ha hecho lo de Alexander Arnold, se dice que Álvaro Carreras está por llegar, que Nico Paz también. A mí sinceramente, yo creo que lo de los 10 millones puede ser un poco la parte más cuestionable.
Por aquí nos decía Oriana, que nos acaba de empezar también a seguir, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y nos decía, dice Ramón Álvarez de Mon que son 6,2 millones de euros. Bueno, yo muestro lo que nos dicen aquí en Transfermarkt y lo que han dicho la mayoría de las fuentes, que dicen que son 10. Si luego otro periodista tiene otra información, pues ya acabaremos viendo si es así o no. De momento yo aquí indico lo que nos dice Transfermarkt y le doy validez a eso, porque al final habrá distintas informaciones. La mayoría de las fuentes han dicho que son 10 millones. Bueno, si realmente son menos, bueno, pues en el caso del Real Madrid, evidentemente, pues mejor. Por aquí Rapidillo decía que es un beneficio para las tres partes. Bueno, yo creo que para Alexander Arnold, sin duda, creo que es mejor para él empezar el mercado ya. O sea, la temporada, cuanto más pronto mejor en el Real Madrid, creo que hay sin duda. De cara al Real Madrid creo que depende mucho de los objetivos y también del Liverpool. O sea, si al final el Liverpool, por ejemplo, yo creo que el Liverpool sale ganando, por ejemplo. Lo tengo más o menos bastante claro. Es un jugador que en un mes se tapa el libre. ¿Te dan 10 millones? Pues sinceramente, ningún problema. Yo para el Liverpool lo veo bien. En clave Real Madrid, lo de los 10 millones tengo alguna duda. Porque es verdad que a nivel de preparación para Xabi Alonso va a ser mejor tenerlo ya. Ahora, si te renta o no, pues lo va a depender tu desempeño en el Mundial de Clubes. Si lo acaba ganando Arnold siendo una pieza súper importante y encaja desde el primer día, todos vamos a decir, qué grandes 10 millones invirtió el Real Madrid. Si el Real Madrid, por ejemplo, se cae a primeras de cambio mismamente, pues bueno, pues entonces en ese sentido vamos a decir, hombre, pues te podías haber esperado porque son 10 millones que no te tenías por qué gastar ya. Bueno, creo que aquí son pequeños matices. Tampoco me parece que esos 10 millones sea lo más importante de la operación, sinceramente. Al final creo que para el Real Madrid lo que está invirtiendo y lo que puede ganar en el Mundial de Clubes, 10 millones tampoco le van a cambiar tanto la vida, al menos en mi opinión. Pero sí que es algo que me ha parecido al menos curioso. En cualquier caso, ya está aquí tener Alexander Arnold. Tendremos que ver cuánto de importante será en el Real Madrid, que yo creo que mucho. ¿Cuál será su rendimiento en el Real Madrid? Que pese a esto que se dice de los ingleses en España, bueno, ya vimos el primer año de Bellingham. Yo confío mucho también en su talento técnico y creo que también va a ser un jugador diferencial. A mí me parece un fichajazo, evidentemente. Es uno de los máximos elegidos del fútbol mundial en su posición. Hay muy poquitos como él. Y creo que el salto de calidad que da el Real Madrid con su fichaje va a ser más que notorio.